Gracias a todos, gracias a los que me han invitado, sobre todo, por la ocasión de estar aquí, de compartir este rato y de compartir también este edificio. Y sobre todo también porque la ocasión está diseñada para que hablemos de educación, ¿no? Lo comentábamos en la comida. Es verdad que hago muchas cosas al cabo de la vida. Yo creo que todos acabamos haciendo muchas cosas. Vas a la tele, escribes, pero donde yo al menos siento que estoy realizando mi vocación es en la educación, y soy afortunado porque he salido del sistema más oficial, además encantado de haber salido de él, después de haberlo padecido, aunque también disfrutado durante mucho tiempo, pero sigo en el ámbito de la educación, sigo en esa posibilidad, ese privilegio que creo que tenemos muchos aquí, de estar pulsando el país, de estar pulsando al mundo por dónde va, nada más y nada menos que con las generaciones jóvenes, y además poder marcar ahí una diferencia. Las reflexiones que quería hacer sobre la educación creo que van a ser bastante sencillas. Creo que a veces nos despistamos pensando que las discrepancias, que la grieta que divide a aquellos que pensamos unas cosas o pensamos otras en educación es una grieta izquierda-derecha, ya que estamos en un Parlamento, pues esto es donde resulta más oportuno hablar de esto, probablemente, ¿no? Porque fue efectivamente que unos cuantos diputados se colocaban a la izquierda en otro Parlamento, en la Asamblea Francesa, que se diseñó este término, pero yo creo que es una falsa grieta. Yo creo que cuando hablamos de educación, si pensamos solamente en términos de izquierda y de derecha y de izquierda, estamos perdiendo la perspectiva. Mi propuesta, lo que voy a intentar defender, es que la verdadera grieta se produce en otro lado. La verdadera grieta se produce entre aquellos que, cuando hablamos de educación, estamos pensando en el educado, en la persona, en lo que he hecho referencia antes, en el joven, en el niño, y aquellos que están pensando, sin embargo, en otras cosas, que están pensando, fundamentalmente a ellas sí que habría una división y que a veces se correspondería con cierta idea de izquierda y cierta idea de derecha, quienes están pensando en la ideología, en adoctrinar, en impartir un sesgo que ponen por encima de cada niño concreto, con su dignidad concreta, con su personalidad concreta, quienes están pensando en impartir ideología y quienes están pensando en impartir competencias que sin duda son muy útiles, pero que están pensadas sobre todo más que en el niño, más que en el joven, más que en el educado, están pensadas sobre todo para caber dentro de un sistema económico. Se está tratando, cuando se afronta así la educación, a cada persona como una pequeña ruedecilla que tiene que funcionar bien en el sistema productivo. Por supuesto, la educación tiene que ver con la producción, por supuesto, la educación tiene que ver con las ideas, pero el centro, si el centro es ese, todos los que piensan que el centro está ahí y no en el niño, están a un lado de la grieta. Los que piensan que la educación es para algo, yo voy a defender que la educación es para alguien, y ese alguien es el niño. Dentro de esa división que he dicho antes, la izquierda-derecha, el que se fija más en el adoctrinamiento, el que se fija más en las competencias, podemos, a su vez, voy a resaltar algunos datos que dejan esto bastante claro. La parte de la izquierda, la parte que además tiene un inspirador claro, un filósofo fundamental para la izquierda y fundamental también para la educación, como es Rousseau, ¿no? La idea de que la educación es el gran camino para transformar el mundo del futuro, pero que ya lo tenemos delante gracias a los niños. Esa idea ha cuajado y está por todas partes y es un material con el cual tenemos que contar. Hay encuestas muy reveladoras en Europa, el doble de las personas en la educación, en el sistema educativo, como profesionales de la educación, hay el doble de personas de tendencia ideológica de izquierdas que en el resto de otras profesiones. En Estados Unidos se han hecho también encuestas, el 72% de los docentes responderían a ideas de izquierda, el 15% respondería a ideas más conservadoras. Esto no sería un problema, insisto, si el centro de la educación, tanto para unos como para otros, fuera el niño, pero por desgracia esto a menudo no es así en este planteamiento. En Canadá es muy similar, 70%, 15%, hay 5 veces más, porque a veces se argumenta, bueno, es que dentro del mundo ilustrado, del mundo universitario, hay ya ese sesgo. Bueno, pues incluso dentro de los que han pasado por la universidad hay 5 veces más entre los profesores que entre el resto de aquellos que se identifican con la izquierda. Pero al otro lado, como digo, tampoco está normalmente la solución. Al otro lado hay una derecha tradicional que piensa en general, en la lucha política, piensa sobre todo que su baluarte ahí va a ser la gestión, va a ser el funcionamiento, el buen funcionamiento económico, que de alguna manera
se rinde ante este panorama que acabo de describir de primacía ideológica de la izquierda y que cree que entonces su apuesta en la educación tiene que ser una apuesta sobre todo por crear pues, valores empresariales, valores también de competencias productivas, etc. Hablando precisamente de los valores, ¿no? Podríamos decir, jugar con la idea de que mientras que unos se quedan con los valores éticos, los deseos de adoctrinar, otros se quedan con los valores bursátiles, ¿no? Los deseosos de que de la educación salga gente que sepa producir. Tanto en un caso como en otro, como he dicho, estamos olvidando lo fundamental y estos, ambos que olvidan lo fundamental, suelen llevarse bastante bien. Suelen tener un pacto de no agresión, un pacto de no amistad bastante convincente de un ciudadano productor. La parte productiva, como ya digo, correspondería más a unos, la parte de ciudadano correspondería más a otros, que olvidan el valor propio. Frente a los valores bursátiles y estos valores ideológicos estaría el valor del niño, que no es valor, porque es una persona y las personas no valemos, si valemos algunos valdrían más, otros valdrían menos, como cualquier precio, como cualquier valor, sino que tenemos lo que no es valor, porque es absoluto, que es la dignidad, ¿no? Esa idea de que cada uno de nosotros vale por sí mismo, tiene sentido por sí mismo, merece respeto por sí mismo y que, por lo tanto, no debe ser usado para otra cosa, por muy benévola que sea. El sistema productivo o una serie de ideas que nos prometen cualquier tipo de paraíso en la Tierra. El resultado de este panorama, que hasta ahora, en el cual sobre todo han primado esta división falsa, esta grieta falsa, porque en el fondo es una apuesta, como ya digo, no por el educado, sino por otras cosas, el resultado de esto está siendo un descenso en la capacidad de aprendizaje, que es lo que curiosamente más beneficiaría al educado. Creo que todos lo podemos constatar, hay datos de sobra, o sea que no me voy a poner, quizás salvo en inglés, probablemente sea la única disciplina, pero incluso en ese caso nos tenemos que preguntar, ¿es gracias al sistema educativo o es gracias a que nuestros niños, a que nuestros jóvenes ven mucho más, juegan mucho más a videojuegos, a veces con niños o con jóvenes de otros países? Es debido a que se escucha más en la televisión, se escucha más en vídeos también a través de Internet. En el otro lado, curiosamente, creo que también podemos constatar un cierto fracaso en el lado del adoctrinamiento. Por suerte, los sermones no suelen funcionar, no funcionaron en el pasado y de iniciativas educativas muy bien intencionadas o malintencionadas, según como lo pensemos, de adoctrinamiento en un sentido, salió gente que estaba radicalmente en contra de eso. Creo que de nuevo estamos viviendo algo parecido. Pero no solamente no funcionan para lo que querrían, para sacar a un montón de jóvenes pensando todos iguales, no solamente no están funcionando así, sino que tampoco funcionan en esos fines maravillosos que nos proponen. El acoso escolar sube, y esto no es aquello que nos dicen que debería pasar, suben los problemas psicológicos, suben los problemas de dificultad de gestión de tu propia vida, a pesar de que se trate a menudo de una educación que se promete como centrada en las emociones, centrada en la gestión de tu propia vida. Sube también el uso de fármacos, ¿no? Ya en todas las edades, pero también en edades escolares. Y en definitiva, hay, curiosamente, incluso estudios de estos, igual que hay estudios para medir las competencias, a las que me he referido antes, y en las cuales parece que la cosa no funciona, también hay estudios ya en Estados Unidos sobre si esta famosa educación en valores o educación cívica funciona, si al final la gente sale mejor vecina, mejor ciudadana, mejor... Y no es así, no funciona. Ninguno de los estudios apunta a que esto esté siendo eficaz. Por lo tanto, la primera sensación, la sensación que nos queda de esta falsa grieta es una sensación de fracaso para ellos y de fracaso para el alumno. Y la pregunta que un día me planteé es, ¿y si esto no fuera un fracaso? ¿Y si es tan contundente el resultado, es tan claro en todos los aspectos, incluso en esa falsa lucha que se produce entre esos dos presuntos rivales, esa presunta derecha y esa presunta izquierda? ¿Y si no fuera un fallo, y si fuera... lo que estamos viendo sea una característica, ¿no? Es lo que en el lenguaje informático se dice not a bug, but a feature, ¿no? Esto no es un error, no es algo, sino que es una característica del programa. El programa está diseñado para que salga esto. Bueno, puede sonar un poco suspicaz, pero lo cierto es que hay textos que abundarían en esa dirección. Hay un libro muy interesante de Michel Demourget, ¿no? La fábrica de cretinos digitales, el título ya creo que es significativo sobre lo que piensa el autor, pero en este caso no voy a citar al autor, voy a citar una conversación que él tiene,
la relata allí, pero es una conversación que tiene con un funcionario, con un burócrata, con uno de los encargados de diseñar este sistema tal como lo he descrito antes, el sistema educativo en Francia. Y en esa charla con el funcionario, él le plantea esto, le plantea el fracaso en que todos los datos indican reducción de competencias en el lenguaje, en la capacidad de atención, en los conocimientos culturales generales y fundamentales muchas veces. El funcionario le responde que para un 90% de los trabajos del futuro no van a hacer falta ninguna de esas cosas. O sea, que hasta qué punto habría que obsesionarse con ellas. Aparte, un estudiante, y esto también lo sabemos todos, es mucho más barato que un parado. Un estudiante, en el tiempo en que está estudiando, significa que habrá que pagarle menos pensiones en el futuro. Y además, él mismo, el propio estudiante, estará mejor visto si dices de ti que eres estudiante que si dices que eres parado. Luego, todo se confabula para tener a gente en un sistema educativo en el cual realmente no tiene mucho sentido que acaben funcionando. Bueno, esto podría quedar como una mera opinión, y es verdad, es una mera opinión de un señor, de un funcionario del Ministerio de Educación francés, pero se convierte en algo más revelador cuando lo conectamos con otros textos y con otras cosas. El informe de la OCDE, ahora ya elevamos, ya no estamos hablando de un funcionario abstracto que es muy sincero, pero a lo mejor equivocado, sino que el informe de nada más y nada menos de la OCDE del año 2000, tan temprano como en el año 2001, las escuelas del mañana, significativa, la propuesta, el objetivo, la meta hacia la que va, pues nos dice directamente, y esto lo pueden comprobar cualquiera de ustedes, está accesible en Internet, que la mayoría de los estudiantes no va a ir a esos nuevos empleos, a esa nueva economía, a esas nuevas tecnologías que se van a crear. Y que, por lo tanto, no tiene sentido dotarles de un currículo como si, de hecho, fueran a ser gente que esté a la última en tecnología, gente que esté a la última en la nueva economía, gente que esté a la última. La mayoría de esos trabajos van a necesitar, pues eso, lo que a nosotros nos parece un fallo, pero que quizá sea una característica. En la propia OCDE, en otro texto posterior, titulado, paradójicamente, Mejores competencias, mejores conocimientos, mejores condiciones de vida, también está accesible para todos ustedes, lo dice más claro, va a haber en el futuro una polarización de competencias. Es verdad que unos pocos va a ser necesario que tengan un nivel tecnológico y un nivel de investigación y un nivel muy avanzado, pero van a ser unos pocos. La inmensa mayoría de los trabajos, que además serán aquellos que no puedan realizar las máquinas que los primeros habrán diseñado, son trabajos de cuidados, son cuidados de atención, para los cuales tradicionalmente pues no ha hecho falta una formación especial, ¿no? Era lo que realizábamos todos en las familias o los que realizábamos todos espontáneamente como seres humanos sin necesidad de más formación que saber portarnos amablemente con aquellos a los que cuidamos y que, por lo tanto, pues de nuevo, en ese panorama que se presenta así, no se saca la consecuencia tan directa como en el otro caso, pero en ese panorama, de nuevo, pues parece que esforzarse por una educación en la que todos sean importantes, en el valor de la dignidad que he dicho antes, en el que cada uno valga por sí mismo, no por aquello que va a hacer luego cuando sea mayor, no por aquello en lo que va a trabajar, no por aquello para lo que va a servir, sino el valor que tiene el de estar educado, ese valor absoluto hacia el cual debería estar orientada el verdadero lado de la verdadera grieta que estoy defendiendo, que es la grieta entre los que piensan en otras cosas y los que piensan en el educado, pues bien, ese queda totalmente olvidado en estos documentos. Desde ahí, desde esa perspectiva, por lo tanto, que no parece un error, sino algo premeditado, el rol del profesor es normal que se parezca cada vez más al de un animador sociocultural. Habrá animadores socioculturales en la etapa a la que me he referido antes, las hay ya, ¿no? En los hoteles de Benidorm o en los jubilados que hacen viajes beneficiados por los beneficios que tienen extra su pensión, y en esta otra etapa, más barata para el Estado, también la función de tener a alguien que entretenga a los chavales mientras que están ahí, pues tiene sin duda mucha importancia. Ahí había un viejo chiste en la Unión Soviética que hablaba de que los empleados de sus fábricas hacían como que trabajaban y sus vigilantes hacían como que les vigilaban. Quizá, cambiando levemente los elementos, estamos viviendo ahora hacia una escuela donde los estudiantes hacen como que estudian y los profesores hacen como que les están enseñando. Pero la función verdadera de este diseño de la educación, tanto por unos como otros, en la falsa grieta, pues es el mismo. Solamente tienen que fingir que lo hacen. No hay una verdadera preocupación. ¿Cuál sería y con esto ya termino, cuál sería la solución a este planteamiento? Aunque seguramente va a ser mucho más interesante, a propósito de las soluciones, hablarlo en la mesa y hablar también entre todos. Bueno, creo que la primera
La primera pista la he dado ya, centrarnos en el educado, pero centrarnos en el educado, ¿para qué? Para hacerlo mejor en sí mismo. Y ese planteamiento inevitablemente nos enfrentará a aquellos que piensen que no, que él es un mero medio para promover una ideología distinta, un planteamiento distinto. Yo creo que ni siquiera estamos hablando de ideologías, yo creo que estamos hablando de una versión distinta de la civilización. Estamos ante personas que piensan que nuestra civilización como tal, y más en este tiempo nuevo, en el que todo se reformula, en el que todo se resetea, en el que todo tiene que mejorar, nuestra civilización como tal podemos permitirnos el lujo, no solo podemos permitirnos el lujo, tenemos la obligación de considerar que ha sido un fracaso, vivimos en una civilización, la nuestra, curiosamente. Digo curiosamente no solo porque sea nuestra, sino porque desde otros lugares del mundo se contempla como una civilización exitosa, pero desde esta perspectiva nuestra civilización ha sido profundamente opresiva, ha sido colonialista, ha sido racista, ha sido patriarcal, ha sido machista, ha sido sexista, ha sido... Bueno, podría seguir describiendo adjetivos y todos ellos negativos de los que tradicionalmente se adjudican a este tipo de civilización. Por lo tanto, si tenemos que dejar atrás esta civilización, la nuestra, y crear una nueva, a través de estos mecanismos de adoctrinamiento que he dicho antes, aliados de aquellos que solo piensan en crear entes productores y no entes valiosos por sí mismos, la creación de una nueva civilización es fundamentalmente eso, la de convencer a todos de que ese pasado es negativo, pero esa es también, yo creo, la gran ventaja que tenemos. El corte que se produce con todo el pasado, la prohibición, el denuesto, el absoluto desprecio de los clásicos nos da la pista de en qué nos podemos apoyar. Son justamente nuestros clásicos, son justamente la historia de nuestra civilización, es justamente lo que se ha pensado, lo que ha creado, lo que nos ha hecho lo que somos. Está ahí, sin duda, la solución a esta clave. Y ahí vamos a encontrar, de hecho, esta defensa. Obviamente, la idea de dignidad a la que me he referido antes no es mía, es una idea de dignidad que está en el cristianismo, es una idea de dignidad que está en Kant, es una idea de dignidad que de otra manera está en el Renacimiento, en Pico de la Mirándola. Pues hay una pluralidad inmensa, por supuesto no pretendo agotarla aquí, pero tenemos ahí fuentes muy poderosas, por ejemplo, para apoyarnos en esa idea de dignidad y en cada una de las otras ideas a las que me he ido refiriendo. Esa nos da la clave. Y además, cuando conozcamos a los clásicos, nos convencerán también de algo que nos ayudará en esta lucha, y es la idea de que ninguna decadencia es permanente, ninguna decadencia es irreversible. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu ponencia, por tu primera intervención. Como sé que muchos de vosotros queréis participar, vamos a intentar hacer una mesa bastante ágil. Y yo simplemente quiero destacar algunas de las cuestiones que has comentado en esta primera intervención, luego le daré el paso a Fermín. Y, bueno, intentaremos establecer un pequeño debate, pero la idea es que luego quede tiempo para que todo el mundo que lo desee, pues pueda formular sus preguntas y, como digo, pues que sea una mesa bastante ágil, ¿no? Intentando recoger un poco todo el contenido de tu intervención, yo creo que partiendo de la idea de la educación como el pilar fundamental sobre el que construir, ¿no?, el futuro de una nación, pues has hablado de dos modelos, ¿no? El modelo, podríamos decir, ese de la izquierda, ese modelo que quiere transformar, tiene una vocación de transformación de la sociedad, y en ese sentido pues se centra más en esos valores éticos a los que has hecho referencia, y tendríamos un modelo de la derecha que estaríamos hablando, pues bueno, que se ha rendido tradicionalmente y que no ha plantado batalla cultural a esa izquierda y se ha centrado más en cuestiones de tipo económico, ¿no?, en formar gestores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, esto ha llevado, evidentemente, y con todas las distintas leyes de educación que hemos sufrido en España, pues a una disminución de la calidad de la educación y también, a lo mejor, la desaparición de algunos valores fundamentales, ¿no?, que teníamos o que hemos vivido, ¿no?, desde nuestra niñez, los que ya tenemos unos años, ¿no?, de ese reconocimiento del esfuerzo, del mérito, de la capacidad, que quizás hoy en día pues parece que cuentan menos. Sí que me ha llamado la atención, y eso lo dejo un poco ahí en el aire para que luego podamos entrar en el debate, sí que me ha llamado la atención que, hablando de ese hilo de esperanza, pues que hablas de ese fracaso en el adoctrinamiento, de ese objetivo que tenía la izquierda de adoctrinar a la sociedad, ese fracaso relativo, me imagino,
Pero claro, la realidad es que hoy en día hay una serie de conceptos, como son esas políticas medioambientalistas de carácter radical, ¿no? Esas políticas de género que realmente han embebido las conciencias de tantos niños, ¿no? y que hoy en día pues están allí presentes, ¿no? en todos los colegios y en última medida pues también, o en su máxima expresión, podríamos decir en la universidad, ¿no? Donde ya estamos en la plena cultura de la cancelación. Entonces ya estamos hablando, podríamos hablar ya de en términos de palabras mayores, ¿no? Es decir, realmente de una negación de los valores tradicionales. Me gustaría que luego, pues, a lo mejor podamos debatir más sobre esta cuestión, es decir, hasta dónde podemos considerar que han fracasado cuando realmente no estamos en una situación realmente muy compleja en esta cuestión. Y luego también, ¿cómo podemos hablar de nuestra apuesta por los principios sin contar con las familias? Yo creo que en esta cuestión yo creo que también hay que incidir, yo creo que es fundamental. Al final, como se suele decir, o como suele decir los dichos populares, ¿no? Es decir, los niños aprenden lo que ven por imitación, lo que ven en los colegios, lo que ven en casa, y de alguna manera el papel de las familias en ese sentido es fundamental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nuestra apuesta por los principios, yo creo que allí no podemos dejar de lado el papel ese fundamental que juegan las familias. Bien, y yo de momento simplemente quiero lanzar esas dos cuestiones. Le voy a dar la palabra a Fermín para que pueda introducir también el tema y entraremos en un pequeño debate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, dar las gracias al Grupo Parlamentario de Vox por invitarme. Y la verdad que para mí un placer venir a compartir este rato con vosotros, bueno, y con todos los asistentes. Bien, ha dicho Miguel Ángel, y bueno, yo estoy de acuerdo completamente, que claro, que posiblemente no sea un fracaso, sino que el plan sea ese y que esto consista en formar a nuestros jóvenes para un sistema, ¿no? Hombre, hay que ponerle nombre. Yo creo que conviene ponerle nombre, porque a veces con esto de la izquierda y la derecha a veces nos liamos. Entonces lo que estamos es ante un proyecto globalista. Y ahora voy a comentar un poco que es sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos ante un proyecto globalista a nivel internacional, a nivel global, y que la escuela, los centros educativos, es algo muy importante para llevarlo a cabo. Entonces, claro, a veces ese eje izquierda y derecha nos puede despistar porque tenemos cierta tendencia a hablar de la rendición cultural, de que son blanditos, como dice Federico Jiménez Los Santos, que si son maricomplejines. Esto lo hemos oído todos, ¿verdad? Yo, francamente, lo que pienso es que en realidad son coherentes porque comparten el mismo proyecto político. En España, por lo menos, derecha e izquierda, desde Podemos hasta el PP, comparten el mismo proyecto político. Y esto hay que decirlo así. Y esto lo estamos viendo estos días con el vergonzoso pacto que están a punto de firmar, pero que en el último momento parece que se han dado vergüenza respecto a la provisión de los puestos en el Consejo General del Poder Judicial. Lo estamos viendo estos días, ¿no? Respecto a las leyes educativas, hay que decir que la derecha ha tenido mayorías absolutas. Igual que hemos dicho que han incumplido promesas, hombre, la reformita que hicieron en la mayoría absoluta de Rajoy no sirvió para nada, no sirvió absolutamente para nada. Entonces, ahora, ¿en qué situación estamos? Y además, esto es un consenso, yo comparto también con Miguel Ángel esto que ha dicho, de que son mucho más numerosos, como el doble, los profesores de izquierdas que los que tienen otro tipo de ideologías. También tengo que decir que, aunque sea el doble, hay una preponderancia absoluta porque el que no tiene esas ideas se las calla. O sea, hay libertad para decir en un claustro, en una sala de profesores, en una reunión de departamento, determinadas ideas, pero no hay libertad para decir otras. Y el que tiene otras ideas se las calla, y esto está pasando. Y esto, yo que he sido candidato y soy afiliado de Vox, y se sabe,
Bueno, pues tampoco pasa nada. La gente sabe que soy de Vox. De vez en cuando algún alumno me pregunta, ¿tú eres de Vox, profe? Digo, sí, ¿qué pasa? Dice, no, es que lo dicen por ahí y como te veo así majo y tal, digo, bueno, claro. Digo, mira, es que aquí tenemos, yo enseño economía, digo, tenemos que hablar de nuestro temario y tal, y no me gusta hablar de política en clase, pero bueno, cuando quieras, si quieres, en el recreo hablamos. Y dice, no, si a mí me da igual, si al final les da igual, ¿no? O sea, ahí hay una serie de estereotipos que... Bien. Yo también, sí que han mejorado algo en inglés, es verdad que no todos, y respecto al inglés habría que hacer a mí me gustaría hacer una mención, que es esta insistencia de la Administración Educativa de implantar programas bilingües obligatorios, especialmente en la enseñanza primaria. Obligatorios en la enseñanza primaria. Yo creo que el bilingüismo tendría que seguir siendo algo experimental, no es para todos los alumnos y que hay determinadas asignaturas que no se pueden enseñar en inglés. No podemos enseñar la historia en inglés. Quizás algunas otras asignaturas sí, pero yo creo que estamos aceptando la preponderancia cultural de otra cultura. Y yo creo que nuestra obligación, si algún día, yo espero que pronto, podamos influir en políticas decisivas de gobierno respecto a la educación, es que precisamente lo que tenemos que defender es lo nuestro, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra historia, que nos la están quitando, que eso también lo ha mencionado Miguel Ángel, que parece que el mundo empieza en 1812. ¿Y por qué en 1812? Hombre, porque nuestras grandes glorias, las grandes glorias de España son anteriores. La Reconquista, el Imperio Español, la monarquía católica global, como dice ese documental famoso que se estrenó no hace mucho, la primera globalización, la evangelización y conquista de un nuevo mundo, el dar la vuelta al mundo los primeros, el llegar a Oceanía, el llegar a las Islas Molucas dándole la vuelta a América. Esos que son nuestras grandes glorias son anteriores a 1812, por eso no quieren que las expliquemos en el instituto, vamos, yo lo tengo muy claro. Sí que es verdad que el adoctrinamiento no funciona y la prueba evidente es el montón de alumnos que vemos con pulseras de la bandera de España en el instituto, que se ha normalizado completamente. Van un montón de chavales en los institutos públicos con chicos y chicas con la bandera de España, con la medida de la Virgen del Pilar, y esto es un pequeño signo de rebeldía. Entonces, tenemos que aprovechar que hay esa rebeldía y tirar de ese hilo. Tenemos que tirar de ese hilo y dar, a mí no me gusta la expresión batalla cultural, pero tenemos que dar, digamos, tenemos que alimentar ese deseo. Ahí hay un deseo de verdad, de patria, de belleza. Y claro, ¿por qué hay ese deseo? Porque les estamos dando fealdad, les estamos dando una ideología claramente falsa y se dan cuenta. Y entonces hay que alimentar de alguna forma ese deseo. Algo que encaje con ese deseo que tienen arraigado en el corazón. Y bueno, yo tengo aquí unas cuantas notas sobre cuál es la situación actual, qué es lo que se dice en la sala de profesores, pero si hablo más, entonces no podéis hablar vosotros, así que paso la palabra a que... Sí, vamos a ver, Miguel Ángel, siguiendo un poco con lo que está planteando ahora Fermín, es decir, ¿qué herramientas o qué crees que se puede hacer desde la política y desde la sociedad civil y las familias y las asociaciones de padres? ¿Cuáles tienen que ser los elementos, los pasos a dar para recuperar ese terreno que se ha perdido y dar esa batalla cultural, poder recuperar realmente la libertad educativa, la libertad de los padres? ¿Qué podemos hacer? Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Fermín, o sea que ahí podemos poco... me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho tú al principio, porque, y bueno, esto es esencial en la educación, ¿no? O sea, uno se pone a hablar, no conoce al público, tiene 20 minutos, es esencial saber cómo se recibe su mensaje. Y creo que has dicho cosas que me ayudan a matizarlo. A ver, cuando digo, también lo ha dicho Fermín, o sea que en esto estamos de acuerdo, cuando decimos que ha fracasado, ¿no? Tenemos ha fracasado en dotar de competencias, pero también en dotar de adoctrinamiento. Claro, esto es raro, y tú lo has destacado al principio, ¿cómo que ha fracasado? Si vivimos una hegemonía de los planteamientos globalistas, como le ha puesto el nombre Fermín, woke,
que es el anglicismo este que a mí me gusta y lo he puesto yo. Progre, podemos ponerle muchos adjetivos, ¿no? ¿Cómo podemos decir que ha fracasado si vivimos una hegemonía de estos valores y no solamente ideológica, sino que acá se implantan más? Bueno, porque hay que distinguir. Hay que distinguir entre lo que ocurre en la sociedad y lo que ocurre en la educación. En la educación es obvio que hay una hegemonía de esto. Ahora bien, ¿esa hegemonía viene porque sea la educación el instrumento a través del cual se ha implantado? Obviamente no, porque entonces, no sé, la gente como Patxi López, que no ha pasado por esa educación, no formaría parte de esa hegemonía. Y tantos otros, ¿no? Tantos y tantos personas ya en puestos de poder, en parte de las élites empresariales, parte de las élites culturales, del mundo del entretenimiento, del mundo periodístico, que no han pasado por esa escuela y, sin embargo, están fomentando esas ideas. Obviamente, el origen no está en la escuela. ¿En dónde está? Pues en eso, en que es un pensamiento hegemónico favorecido por las élites mundiales y que, por lo tanto, y élites locales también, claro está, y que, por lo tanto, pues es muy conveniente adherirse a él. Pero no está la base en la educación. En la educación se intenta implantar y fracasan. Fracasan hasta cierto punto, y creo que de alguna manera u otra lo hemos dicho y está en tu pregunta de ahora. Fracasan en implantar eso, pero son exitosos. Y esto hay que matizarlo porque si no a lo mejor lo que he dicho antes queda muy demasiado optimista, son exitosos en quitarnos lo que deberíamos tener. Fracasan en implantar lo suyo, pero son exitosos en que no conozcamos lo que estaba diciendo Fermín, en que no conozcamos el siglo de oro español. En eso son exitosos, que son exitosos en que no conozcamos pues, la historia de España, que no empieza en 1812 ni en 1978, por cierto. Son exitosos en quitarnos el vínculo pues, con los clásicos griegos, con los clásicos romanos, con nuestros propios clásicos, ¿no? Medievales o del siglo del oro o posteriores. En eso son exitosos, claro que sí. Es decir, ahí es como, bueno, Nietzsche hablaba de dos tipos de nihilismo, ¿no? El nihilismo negativo, que destruye, el del león en el Zaratustra. Como leones son buenos, destruyen. Como constructores, por suerte, son malos. Entonces ese es el matiz, ¿no? Pues si nos fijamos más en una cosa o en otra, por supuesto yo me fijo también mucho en la parte destructiva y la lamento mucho. Y luego un pequeño, pero bueno, coincido también con Fermín, más allá de su observación de campo sobre las pulseras en los institutos, que es muy significativa en todo caso porque es visible, no hay que minusvalorarla. Pero también, y hablando en un parlamento, en algo político, yo creo que los datos también están ahí. Los nuevos partidos donde tienen más éxito a menudo entre la gente joven, por muchos motivos, pero también por solamente porque les dice algo que no les han dicho. Y ahí también se constata que han fracasado. O sea que esta combinación, yo creo, ahora por supuesto la podemos discutir, pero yo creo que esta distinción nos deja ya bastante apurada la noción de en qué medida han fracasado y en qué medida han tenido éxito. Luego, ha salido la cuestión, que es verdad que yo ni siquiera he mencionado, la cuestión de los padres. A ver, toda la discusión esta que hubo hace un tiempo en España sobre los niños, si los niños son de los padres o los niños son del Estado. Pues lo que he intentado defender antes, aunque no lo he dicho explícito, es que ni una cosa ni la otra. Los niños son de nadie porque son personas. Y las personas no pertenecemos a nadie, las personas tenemos valor por nosotros mismos, es decir, tenemos dignidad. Y me temo que a veces, y ahora luego podéis criticármelo todo lo que queráis, me temo que el discurso de vamos a insistir en el rol de los padres y el discurso de vamos a insistir en el rol de la educación privada o concertada es un discurso que asume ya que ha perdido. Es decir, la educación está muy mal, el mundo está muy mal, ellos tienen hegemonía, ellos van a hacer todo lo que quieran, pero al menos déjame un espacio a mí como padre para preservar a mis niños. Déjame un jardín con sus muros, donde, de alguna manera es en la parte religiosa, ¿no? Déjame un jardín con sus muros donde aquí no entra la ministra de Educación o no entra la ideología globalista o no entra la ONU o no entra la Unión Europea o von der Leyen, el que sea. Esa mentalidad, lo siento, pero a mí me parece perdedora, porque asume ya, y además se equivoca, porque al final siempre entra en tu jardín, porque los muros de tu jardín siempre son demasiado bajos. Y al final un niño te llega y aunque haya estado muy bien educado por los padres, haya estado en un colegio que tú te has asegurado de que les dé una educación correcta, al final ese niño, como todo lo demás, si renuncias a la batalla en todo lo demás, pues ese niño llega un día y te dice algo, pues ya sabemos que la cantidad de cosas absolutamente impensables hace un tiempo que ahora nos podrían decir, ¿no? Pues el niño te dice, con 12 años, soy niña y si me dices que no, es que me odias. Puede pasar. De hecho pasa, por desgracia. Entonces, frente a esa idea de que el refugio tiene que estar en la educación privada o concertada, que
por otra parte, ya digo que es que habría luego que decir mucho de ahí, pero bueno. O que tiene que estar en los padres la ambición, y aquí me siento un poco que vengo a predicar al coro, ¿no? Como dicen en inglés, preaching to the choir, porque sois políticos vosotros. Yo creo que la ambición tiene que ser política, la que lleváis a cabo vosotros. Vuestra ambición es decirle a la gente, refugiaos en vuestras casas, refugiaos en la educación paterno-maternal, refugiaos en la educación concertada, en la educación privada, sino que decís, salgamos fuera y cambiemos la sociedad, que es lo que hacéis. Salgamos fuera y cambiemos la ley. Salgamos fuera y recuperemos una educación. Digo recuperar porque vamos a recuperar a toda esa gente que hemos olvidado. No vamos a recuperar el siglo de oro, vamos a recuperar a los romanos, vamos a recuperar a los griegos, vamos a recuperar el cristianismo como civilización, ¿no? Luego cada uno, que por supuesto no se trata de obligar a nadie que vaya a misa los domingos, de hecho es lo de menos, en este sentido. En sentido religioso, por supuesto que es importante, sino que vamos a recuperar esa civilización de la que venimos. Y eso, una civilización, solo se implanta si está fuera. Si la intento, no hay ninguna civilización que se reduzca al saloncito de mi casa. Y esa civilización es una civilización, la nuestra, que tiene tres raíces, por decirlo con tres ciudades, ¿no? La griega, Atenas, la judeocristiana, Jerusalén, y la que me quiero centrar ahora, la romana, centrada en Roma. Y Roma fue una civilización. O sea, fue algo que salió, que implantó derecho, que hizo leyes, que tenía parlamentarios, o bueno, tenía el equivalente de senadores. O sea, tenía gente que estaba cambiando la sociedad y eso es a lo que hay que ir, ¿no? A veces lo olvidamos. Sin Roma, Grecia son unos señores raros que pensaron unas cosas raras y que estudiaríamos 4 que nos metemos en filosofía. Y sin Roma, Jerusalén es una secta pequeña de señores raros que tienen creencias raras y que probablemente estarían todavía en las catacumbas. Es Roma la que permite que ese pensamiento maravilloso como es el griego y que esa espiritualidad, ese respeto a la dignidad humana que trae nuestra raíz judía y sobre todo cristiana, se implante y sea una atmósfera donde vivimos dentro de casa, en nuestro jardín, pero también fuera de los límites de nuestro jardín. Bueno, yo creo que estas declaraciones tuyas quizás luego lleven a debate, porque a lo mejor son un poco polémicas. Si no me defraudaría. Pero en cuanto al papel, ¿no?, de la familia, como hemos comentado, ¿no? Pero bueno, Fermín, ¿cómo lo ves? ¿Cuál consideras que es el papel que debe de jugar la familia en la educación de los hijos? Bueno, a ver, no soy abogado, pero, podemos citar aquí la Constitución, que se dice que, por aquí la tenía, para no improvisar, lo voy a leer. A ver, que no es que cite la Constitución como quien cita los Evangelios, ¿vale? Pero bueno, lo dice, en el que los poderes públicos garantizan el derecho, el artículo 27, que asistan los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Esto se lleva vulnerando desde los gobiernos yo creo, desde hace muchos años. Por no poner un comienzo que a lo mejor tampoco es verdad. Iba a decir en los gobiernos de Zapatero, con la famosa asignatura de Educación para la Ciudadanía, algunos de nosotros nos opusimos a aquella asignatura. No tanto por el contenido de la asignatura en sí, que también, sino por la intención. Para lo que ha venido después, aquello fue poca cosa, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que hay una cosa que se suele decir a veces, yo creo que equivocadamente y que habría que luchar contra eso, que ese papel de la escuela, bueno, cuando digo escuela digo todo, escuela, instituto, ese papel de la escuela de educar. Dice, bueno, y entonces los padres ¿qué hacen? Entonces a veces se está invirtiendo los papeles, porque parece que la educación, las buenas costumbres, el respeto, había que aprenderlo en casa, por lo menos en mi casa así fue, y luego ibas al colegio y te enseñaban a multiplicar, a restar, a dividir, a leer, a escribir sin faltas de ortografía. Entonces, ahora se están invirtiendo los papeles. Entonces, cada vez más hay contenidos de tipo ético, de tipo moral, de tipo ideológico en la escuela, y entonces, claro, como los niños no aprenden, les tenemos que enseñar en casa a leer, a dividir con llevadas, a leer enterándose de que leen, yo a mis hijos les he hecho la cartilla Palau, no sé, los que sean maestros aquí lo saben de qué hablo. Para aprender a leer he hecho la cartilla Palau con ellos, que es la cartilla que hicimos la mayoría de ustedes,
¿vale? El método silábico de la guardería que había antes. Pues lo he hecho porque veía que estaba pasando la educación infantil y no aprendían a leer. Digo, es que claro, no aprendían porque no les enseñaban a los pobrecitos. Digo, oye, mira que a mi hijo no veo que no lee. Dice, no, pero es que ahora no enseñamos tan pronto. Ahora hasta primero de primaria, primero, segundo, no hace falta que lean. De hombre, yo en preescolar leía perfectamente. Digo, bueno, pues ya le enseño yo. Y así con muchas cosas, ¿no? Entonces han invertido un poco los papeles. Yo creo que habría que poner un poco de orden ahí y volver a lo natural, a lo que es natural. Por otro lado, también creo que las fuentes, en gran medida, con la implantación de esta ideología globalista, en gran parte las fuentes de la ética se han cegado. Porque, ¿cuál es la fuente de cualquier propuesta ética en este momento? No, es que de nuevo estoy muy de acuerdo. Pero por coger, por ejemplo, el artículo de la Constitución que has citado, es el artículo en el cual uno se puede apoyar para que los niños reciban formación islámica. En ese artículo, tal como está redactado y tal como está pensado... No había niños, apenas había niños musulmanes cuando... Claro, pero hoy sí. Pero hoy sí. Entonces, digo Islam, pero bueno, por supuesto muchas otras cosas, pero bueno, Islam es cosas peores. Por eso, pero el Islam sí que no es ni siquiera una cosa así imaginativa, un ejemplo típico de seminario raro, sino que es un problema real, ¿no? De hecho, perdona que te interrumpa, en Aragón tenemos centros donde se está enseñando religión islámica, ¿eh? No es una cosa hipotética, y en Madrid imagino que también, en muchas zonas, y en Cataluña no digamos. Sí, no, claro. Entonces, bueno, esto también conecta con otra cosa, ¿no? Si debe enseñarse la religión, que abriría otro debate probablemente, y no sé si... Yo creo que no, sobre todo tal como se está enseñando hoy, porque de hecho nos está enseñando, en las clases de religión nos está enseñando religión, de nuevo, nos están enseñando contenidos, se está enseñando pues a hacer murales sobre la paz, o a dar respuestas tipo, para que si eres elegida Miss Universo, pues digas que estás a favor de la concordia del mundo y que te gusta el medio ambiente, pero no se está enseñando, yo esto lo he comprobado no, como profesor de universitario, que daban a los que llegaban con 17 y 18 años a primero y que no podía usar referencias a Abraham porque no sabían quién era, o al sacrificio de Isaac, y cuando se lo contaba se quedaban tan asombrados, porque claro, es una historia bonita y es una historia que nos remueve y que apela a asuntos humanos muy íntimos. Se quedaban tan asombrados que luego ya lo que yo quería, que era enseñarles a Kierkegaard, que era el que ya procedía en la clase que yo no daba clase de religión, yo daba clase de filosofía, pero no podía darla si no saben nada de religión. Y esto gente, por cierto, que ha pasado por estos colegios concertados y estos colegios privados, muchas veces cristianos y católicos, y que salen con un conocimiento nulo, muy bajo. O sea, salen con la idea de que hay que ser buenos y que Jesús era bueno, y un poco más. Bueno, por lo tanto, yo creo que para lo que sirve, y los que no, pues habían pasado por colegios públicos donde estaba la asignatura de religión, que se da en un porcentaje amplio, y tampoco habían aprendido esto. Yo creo que la asignatura de religión, tal como está y que va a servir para estas otras cosas, para dar otras religiones, pues no tiene sentido. Y lo que hay que hacer, sin embargo, es recuperar una asignatura obligatoria para todos, cristianos, musulmanes, judíos, ateos, agnósticos, lo que sea, Hare Krishna, en la cual se enseñe, llamémoslo como queramos, hecho religioso, historia de la religión, en la cual se enseñen, como ya por otra parte se intenta hacer ahora, se enseñen en general las religiones, pero sobre todo aquella que es la nuestra. Igual que en historia no damos historia de China, o la recitamos de vez en cuando, pero como una cosa muy lejana, o en literatura no damos la literatura noruega, sino que damos fundamental, aunque también hablemos de Dostoyevsky, aunque también hablemos de Shakespeare, pero nos centramos en España, en una asignatura de hecho religioso, de historia de la religión, se hablaría sobre todo del hecho religioso y de la religión que ha hecho a España ser España, es decir, catolicismo, y dada, si es verdad, por señores que han superado una oposición, no por señores que han sido elegidos por un obispo o un dirigente religioso cualquiera. Ese es mi modelo, y ya que ha salido, lo saco. Pero es un modelo, como veis, que responde un poco a lo que he intentado decir antes. En vez de proteger, en vez de crear jardincitos, en vez de intentar crear lugares de refugio donde no se meta el mal que está afuera, es todo lo contrario. Salgamos fuera y cambiemos el mundo, cambiemos al menos España. Y hagamos que España sea un lugar donde los chavales llegan a la universidad y sepan quién es Abraham. Porque lo tienen que saber, porque no se entienden a sí mismos. Porque yo estoy pensando en ellos, no estoy pensando en una ideología. Ya digo, luego a lo mejor no creen en Abraham, ni van a misa, pero ellos mismos se van a entender mejor si saben quién es Abraham, si saben quién es San Pablo, si saben
Perdón que cuente una anécdota, pero ya está un niño de 10 años, tengo por ahí el corte de audio, se me quejó el otro día porque en clases de religión, como hablo de estas cosas, pues ya la gente sabe que hablo de estas cosas y que me gustan, porque en clases de religión se habían dedicado 2 semanas a forrar un tetrabric de cartulina porque cada tetrabric iba a ser un libro de la Biblia. Y a él le había tocado Filipenses. Y había estado 2 semanas forrando una cosa y poniendo Filipenses. Y le pregunté, luego ya coincidí con el chaval, ¿no? Porque obviamente pues, soy amigo de sus padres, por eso me llegó esto. Y le dije, ¿pero sabes quiénes son los filipenses? No. O sea, había estado 2 semanas y ni siquiera habían dicho que eran los filipenses. No sabía que era una carta, tampoco sabía que lo había escrito San Pablo, pero al que le tocó el Génesis tampoco se habría enterado de nada y al que le tocó San Marcos tampoco se había enterado de nada. Estamos privando, y yo por eso otra vez pienso en el niño, estamos privando a los niños de un tesoro. Es conocer todo eso. El propio niño te lo reclama de 10 años. Dime quién es. Eran unos señores que vivían en Filipo. Bueno, pues ya, es que a todos nos agrada poner en contexto aquello que hacemos. Esa ambición de ponerlo todo en un contexto, porque es la propia de nuestra civilización. Nuestra civilización, como intento decir antes, no se fundó a través de jardines. Los epicúreos lo intentaron y bueno, les fue como les fue. Pero no se fundó a partir de jardincitos, ni de chalecitos, ni de colegios privados al que llevan mis niños y van de la casa a la escuela y de la casa a la escuela y de ahí no salen y entonces van a pensar justo lo correcto. Ese proyecto es fracasado. Nuestra civilización se fundó sobre la idea de que debe expandirse y España jugó un papel crucial porque gracias a España no solo se expandió por Europa, África y parte de Asia, que era donde estaba, sino por toda América. Entonces, perder eso es traicionar de alguna manera, yo creo, lo que significa ser españoles. Yo quería comentar, en relación con todo esto que estás planteando, que claro, es decir, tenemos que recuperar esa civilización, ¿no? Es decir, tenemos que educar a las nuevas generaciones en unos valores, unos principios, pero claro, para eso tendríamos que tener la capacidad de poder influir en esos currículos. Es decir, si en esos currículos impone, como es a través, por ejemplo, de la LOMLOE, el Estado impone unas ideas e incluye no solo unos contenidos técnicos, sino contenidos también de carácter afectivo, y los padres ahí no pueden intervenir, realmente vamos a, de alguna manera, a permitir ese adoctrinamiento, porque… salvo que ganéis las elecciones y cambiáis las leyes. Ya, claro, no, pero estás ya partiendo de la situación, de que se recupera el gobierno y que nos mantenemos allí. Pero tú sabes muy bien lo que ha ocurrido cuando la derecha ha gobernado en este país. Tendríamos que tener nosotros mayoría absoluta, porque si no tenemos mayoría absoluta, pues ya sabes lo que va a pasar. Pues que se va a hacer probablemente una nueva ley de educación, pero muy timorata, y probablemente se van a tocar muy poco los contenidos. Y a lo mejor incluso los contenidos se replican a los mismos contenidos que están ahora en la LOMLOE, ¿no? Por lo tanto, pero eso insisto, yo creo, sinceramente, que tenemos que hacer algo más, o tenemos que intentar algo más. No, porque evidentemente, como estamos comentando, puede haber vaivenes en la política, y puede estar un partido, luego tiene que estar otro. Yo creo que se tiene que garantizar que al menos en esos contenidos afectivos los padres tienen esa capacidad para poder delimitar o limitar, por decirlo de la manera, hasta dónde puede llegar la educación por parte del Estado. ¿Y eso no lo va a cambiar la ley tampoco? O sea, estás dando por supuesto que va a ser dificilísimo implantar una educación como la que queremos, pero va a ser facilísimo crear unos límites a los políticos de otros… No, claro, es tu propuesta. Esa misma dificultad, es que ya estamos viendo que vienen a por nosotros. O sea, es que decir, no, es que, oye, si me quedo tranquilito en mi espacio, esto me lo va a respetar todos los gobiernos. Va a llegar cualquier gobierno radical, de izquierdas o con gente muy radical metida, y lo va a respetar porque esto es obvio. Es el planteamiento, por cierto, liberal, tradicional, liberal, conservador liberal, que es la idea, a mi juicio, pero no solo en España, sino también en Estados Unidos, en buena parte de Europa, que estamos viendo su fracaso. Es la idea esa de que, bueno, me van a dejar y luego pues es un espacio público en sus teles, que hagan lo que sean, pero a mí me van a respetar mi jardín. No respetan el jardín. Entonces, ya que tienes que salir a luchar, sal a luchar por tu civilización, no por tu jardín. Que tu civilización va a proteger tu jardín, ¿eh? Mi planteamiento es que no se vea como salgamos a conquistar América otra vez y dejes tu casa desguarnecida. Por supuesto que no.
Es que esa es lo que defiendo, es que es la única manera que queda ya de defender tu casa. Porque ellos van a por todo, pero no es ni siquiera a tu jardín, al cerebro, al sexo, a los genitales de tu niño. O sea, ya están planteando, quieren hacer una ley para que si tu niño con 12 años se le ocurre, se le pasa la idea, tú no puedas decir nada. O sea, van a por todo, no hay límite. Entonces, lo siento, pero hacer una ley de que hasta los 13, a los 12 no, pero a los 13 a lo mejor ya sí les... No. O sea, quiero cambiar la civilización entera. Creo que el camino por el que vamos está en general equivocado y quiero darle un giro. Eso es, yo creo que la propuesta. Bien, Fermín, antes de pasar a las preguntas, al turno de preguntas, si quieres añadir algo más y ya pues entramos en una... Sí, un comentario que ha hecho Miguel Ángel, que he recordado una anécdota que me pasó a mí, no hace mucho me ha pasado, que hablando de los ciclos económicos, tenía que hablar de los ciclos económicos, se me ocurrió nombrar aquello de las 6 vacas gordas y las 6 vacas flacas, que no deja de ser un episodio en la Biblia que habla de ciclos económicos. Eso no era más que un ciclo económico, ¿vale? Pero se me quedaron, lo que dice Miguel Ángel, se me quedaron todos mirando así. Yo creo que no sabían de qué hablaba. No lo sabían. Y forma parte, bueno, José, pero hablamos de uno de los, de las historias básicas, es por lo que Moisés, bueno. Vale, entonces, vamos a dar paso a las preguntas. Bien, pues bueno, a partir de ahora, las personas que quieran intervenir, pues que levanten la mano, ya veo que se levanta una mano. No empecéis a hablar, por favor, hasta que no tengáis el micro, ¿vale? Y decir vuestro nombre. Buenas tardes, soy Juan Vicente, secretario de Vox en Teruel. Felicitaros por la exposición, nos habéis explicado y creo que coincidimos todos con la realidad de lo que está sucediendo. Pero claro, yo soy un hombre de acción, entonces he visto que habéis planificado medidas que pueden ser quizás a medio o largo plazo. Es decir, cambiar Constitución, cambiar leyes. Pero claro, ¿qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos hoy, no? Y Santiago, has dicho que nuestros chicos que están en la primera edad escolar están manipulados con temas medioambientales, con temas de género, y que luego en la universidad están ya totalmente comidos el coco. Pero Fermín yo creo que ha dado la clave. Ha dicho, es que yo tengo muchos niños en la edad de adolescencia con la pulsera de Vox. A nosotros, cuando hacemos los pueblos en Teruel, se nos acercan muchos chavales. Chavales que no podemos, en la edad de la adolescencia, que están con nosotros, están con nuestras ideas, comparten nuestra manera de ser. Y yo creo que es ahí, en ese momento, donde nosotros ahora mismo les podemos girar la historia, dándoles o dotándolos, no sé cómo, porque ni siquiera los podemos afiliar. Pero yo creo que ese es el núcleo en el que tenemos que atacar y dotar y preparar para que empiecen a cambiar de una manera inmediata lo que está sucediendo. Porque comparten, muchas veces cuando hablamos con ellos, te sorprendes, un crío de 16 años, 15 años, que lo ve más claro que lo vemos nosotros. Entonces, estamos desperdiciando nuestros guerreros. Nuestros guerreros son nuestra adolescencia. Y el partido tendría que preocuparse para que esos chiquillos se formaran y les ayudáramos. No sé cómo legalmente se puede hacer, porque, repito, ni siquiera los podemos afiliar, pero cómo podemos trabajar junto a ellos para que cuando lleguen a la universidad no se les pueda cambiar una idea. Ayer corría por Teruel una foto de estudiantes de Calamocha, el instituto, que fueron al Congreso de los Diputados. Y bajó Santiago Abascal y todos ellos se hicieron la foto y fue la única persona, creo, que se fotografió con este grupo. ¿Por qué despreciamos eso? Yo lo dejo ahí. Gracias. Bien, luego en la siguiente mesa participará Arantxa Echevarría, es nuestra representante en el Consejo Escolar de Aragón y ella probablemente explicará un poco todas las acciones que hemos hecho a través de allí. A ver, evidentemente cuando estás en la oposición, desde el punto de vista político me refiero, ¿no? Es decir, cuando estás en la oposición desde el punto de vista político, puedes realizar acciones para intentar llegar a la gente, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la acción, como decías, práctico para cambiar las cosas,
pues más allá de pelear en esos foros en los que podemos pelear y de intentar que nuestro mensaje llegue a la mayor cantidad de gente, pues poco más podemos hacer. Quiero decir, nuestra labor fundamental desde el punto de vista político es esta. Ojo, yo creo que hay una labor muy importante que tiene también que realizar la sociedad civil. Y allí yo creo que los padres, insisto nuevamente, las asociaciones de padres son fundamentales también y para movilizar todo ese sentimiento y esa necesidad de cambio, ¿no?, en la educación. Una cosita puedo decir. Yo al chaval de 14 años lo que más me gustaría es decirle que no está solo cuando piensa de esas maneras o cuando atisba que lo que se le está diciendo no es verdad. Como decía Fermín, no es bello, no es bien, ¿no? Y por lo tanto busca otras cosas. Y cuando digo que no está solo no me refiero a que tenga una agrupación de Vox cerca, que si la tiene me parece muy bien, no me refiero a que tenga a Santiago Abascal cerca, que si le va a pedir un autógrafo me parece muy bien, o tenga a Santiago cerca, que obviamente pues también me parece estar muy bien estar al lado suyo. Me refiero a que no está solo porque de su lado, de ese chaval de 14 años que intuye que lo que le dicen no es verdadero, ni bueno ni bello, al lado de ese chaval está Séneca. Al lado de ese chaval está Boecio, al lado de ese chaval está Santo Tomás de Aquino, y esa es la función de los educadores, mostrarle que no está solo, que está acompañado de nada más y nada menos que de toda esa gente. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Soy José Luis Morales, llevo 16 años de experiencia como profesor en primaria. Estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis expuesto, sobre todo la idea de Fermín de que tener muy claro que esto es una lucha también contra lo que es el globalismo, y también estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel en el sentido de que al margen de todo lo que pueda ser el tema de enseñanza concertada, privada, no debemos rendir nunca la enseñanza pública. Yo, por ejemplo, creo que es un error que pensemos que una ley, incluso con una mayoría detrás, vaya a resolver los problemas, y no tenemos más que ver el ejemplo de Cataluña, donde las leyes están avaladas por multitud de sentencias y se lo siguen pasando por el forro. El problema, entiendo yo, parte ya de la misma Facultad de Educación. Yo cuando tengo reuniones con padres, lo primero que les digo es, como maestro tengo que tener muy claro el concepto de escuela, el concepto de maestro, el concepto de escuela pública. Y dicho eso, la escuela es la institución que se crea para que uno pueda aprender lo que la familia no le puede transmitir. Yo como maestro soy la persona que con mi experiencia y mis conocimientos voy a transmitir eso a unos estudiantes, y la escuela pública es el organismo que se crea para que absolutamente todos, independientemente de la posición económica que tengan, pueda tener acceso en igualdad de condiciones a ese conocimiento. Y, lógicamente, tendremos que elaborar las estrategias para que ya incluso la gente que ya va a la universidad, sobre todo a la Facultad de Educación, les hagamos ver que desde el momento en que abandonas ese concepto de enseñanza, ese concepto de escuela, y ya pasas a variados tipos de adoctrinamiento, yo, por ejemplo, por experiencia, realmente mis compañeros o compañeras, o la mayoría de ellos, adoctrinan ya hasta sin querer, porque ya vienen adoctrinados. Y hay que hacer ver a la gente, sobre todo a la gente que lleva a sus hijos a la enseñanza pública, que esta enseñanza cada vez más vacía de conocimientos y cada vez más igualitaria por lo bajo, lo único que está haciendo es perjudicar a las familias con menos recursos. Es decir, dicho de otra forma, que todas estas leyes que estamos viendo, sinceramente los están timando, y yo creo que es un poco el tratar de ver estrategias para que todo esto no vaya solamente a las personas de nuestro entorno, sino fundamentalmente hacerlo partícipes a la inmensa mayoría de españoles. Muchas gracias. Bueno, que amén. A ver, efectivamente, aquel instituto al que fuimos hace 35 años ya no existe. Tampoco existe aquel colegio religioso que yo fui. Yo fui a un colegio religioso, tampoco existe. No existe. Bueno, eso es una realidad. Y aquel instituto donde no preocupaba las estadísticas de fracaso escolar, sino que los alumnos salieran bien preparados y que tenían que saberse lo que se tenían que saber, y había un nivel de exigencia alto, tampoco existe. Y entonces,
en aquella época ni había innovación, ni había atención a la diversidad, mira, me lo tengo aquí apuntado, ni había inclusión, ni había equidad, ni había objetivos de desarrollo sostenible, ni había innovación, ni había, bueno, esta es la buena, ni había gamificación de las aulas. Bueno, gamificación para los que no estéis en la enseñanza es que hay que, de to game, hay que hacer un juego en el aula, hay que gamificar. Entonces hay que hacer juegos con el móvil y tal. Bueno, no había nada de eso, pero había una cosa, había dos cosas, que había exigencia y había esfuerzo, bueno, y me dejó otra, y había disciplina. Pero no una disciplina que se estuviera ejerciendo permanentemente. Había una disciplina porque los chavales, los adolescentes ya veníamos disciplinados de casa. Entonces íbamos al instituto, yo fui al Instituto Mor de Fuentes de Monzón, íbamos al instituto, estábamos en clase 45, quizás alguno de vosotros tenga esa experiencia, y no se movía una mosca. No se movía una mosca. Llegabas a casa y dice, ¿qué pasa, hijo? Que me han expulsado de clase. Y dice, ¿qué ha pasado? Que he hablado con el vecino, con el compañero de pupitre. Pasaba eso. Y entonces no estábamos gastando dinero ni estábamos haciendo grandes innovaciones pedagógicas. Simplemente estábamos exigiendo en los institutos, cosa que ahora no hacemos, y mucho menos con la LOMLOE, que hemos pasado de la ley anterior, que por ejemplo en la ESO se podía titular con 2 suspensos, siempre que no fueran los 2, matemáticas y lengua, siempre y cuando el equipo docente, por votación, considerara que el alumno tenía la madurez y las competencias adecuadas, a que ahora también se vota, pero sin límite de suspensos. Entonces, claro, así cualquiera acaba con el fracaso escolar. Si le regalamos a todos el título, ya no hay fracaso escolar. Es que se ha eliminado. Entonces, claro, esto lo saben. Hoy mismo he hecho una guardia con unos alumnos que no conocía y había un chaval que se estaba portando mal. Le he llamado un poco la atención de, oye, ya vale, es que al final te va a poner un parte y te vamos a mandar una semana a casa. Dice, me da igual si ya no puedo repetir más. No, pero él decía la verdad. Ese chaval ya no podía repetir más. Había repetido una vez en primaria y otra en secundaria. Todavía estaba en segundo de la ESO. Y él ya sabía que iba a ser un PIL, promociona por imperativo legal, y que iba a seguir promocionando curso tras curso. Con lo cual, bueno, pues ese es el ambiente. Además de todo el tema ideológico, de todo el tema moral, de todo el tema de publicidad del colectivo LGTBI, de la búsqueda incesante de alumnado trans, tenemos una cosa que eso sí que nos afecta a todos, y en eso hay un consenso muy grande en la profesión de la enseñanza, que es que el nivel ha bajado terriblemente. El nivel ha bajado terriblemente. Yo trabajo en secundaria y en la universidad, y en los dos sitios lo ves. Ahora últimamente se está diciendo una broma en el instituto, que es que los de primero de la ESO, dice, bueno, es que esto ya es quinto de la ESO. Ya se habla de primero de bachillerato, ya se dice que es quinto de la ESO. En la universidad llegan con una base matemática de matemáticas elementales, sobre todo en carreras en ciencias sociales, que bueno, dice, bueno, estos chavales no saben matemáticas, las matemáticas más básicas, la proporcionalidad, el hallar no sé, la regla de 3, las cosas más básicas. Entonces, bueno, y esto nos afecta a todos, esto nos afecta a los que son de una ideología y a los que son de otra. Es muy común en la sala de profesores, cuando hay problemas con un alumno que está ahí en tercero de la ESO, que no sabemos qué hacer con él, decir, bueno, es que esto, claro, como lo han dejado pasar a este chaval, ¿ahora qué hacemos con él? Dice, claro, pero esto no es cosa nuestra, esto es cosa del sistema. Ya se asume que el sistema es malo, pero bueno, está ahí. Sí. Hola, buenas. Bueno, me conoceréis muchos. Soy Jesús Carabias, el delegado regional de Solidaridad en Aragón. Es el sindicato Solidaridad, para los que no me conozcáis. Y lo primero, antes de nada, dar las gracias al Grupo de las Cortes, que siempre nos invita a estas jornadas, a todo el equipo, a Santana, Santiago, David, Marta, bueno, y a todo el equipo. Es importante la implicación del sindicato también en la enseñanza, y simplemente quería transmitiros, hoy que tenemos la suerte de tener tantos profesores aquí, que además quieren pasar a la acción, simplemente recordaros que en noviembre son las elecciones sindicales, así que todos aquellos que queráis pasar a la acción, os damos la bienvenida. Aquí tenemos a la delegada de organización, que se llama Sonia, esta chica tan maja con el móvil con la banderita.
Y si luego sois tan amables, os ponéis en contacto con ella, que estaremos encantados. Está formando un equipo Ana Cuartero, que es diputada de la Asamblea de Madrid, y Alicia Rubio, que la conoceréis muchos también. Estamos en contacto con ellos y nos faltan profesores. Nos faltan profesores. No conseguimos rellenar la candidatura para las próximas elecciones. Así que yo creo que hoy pescaremos a algún valiente de Teruel, ¿no? Por lo menos veo por aquí. Y a otros tanto, porque seguro que conocéis, además, en vuestro tejido social, laboral de este mundo, a ver si somos capaces de presentar una alternativa que por ahí también se empieza, por nada menos, o sea, tan importante como son los profesores, digo yo. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta cuña publicitaria, creo que había dos preguntas, de que quedaban. Vamos a intentar ser lo más ágiles posibles, ¿vale? Y porque ya tenemos que dar paso a la pausa. Hola, Carlos. Soy Carlos, soy profesor de formación profesional. Voy a empezar con el tópico típico. Oye, es que yo soy de FP. Primero, por ir lo más rápido al grano, yo os quería preguntar cómo se puede volver a involucrar a las familias en el proceso de educación de sus hijos, porque yo que hago guardias de la ESO y veo cuando están haciendo los ejercicios de desarrollo sostenible, de educación sexual, de no sé dónde está ahí el amor de los padres, la orientación de sus personas más allegadas, siempre en situaciones normales, que todos sabemos que luego hay cosas por ahí muy desmandadas. Pero primero la involucración de la familia. Me parecería muy importante cómo introducir eso dentro de nuestra idea. Como ha dicho Miguel, yo soy de los que piensan que el espíritu crítico, que es como lo resumo yo todo eso, que soy de FP, es muy importante para que un chaval se desarrolle y luego pueda decidir qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, sin necesidad de, como están haciendo en la ESO, le estén diciendo por qué este gráfico es bonito y este no. No, es que este tiene botellas de basura y eso no es sostenible, ¿vale? En vez de un condicionamiento, que es lo que se está haciendo en las aulas, en vez de un pensamiento crítico, ¿cómo volver a promocionar eso? ¿Vale? Y luego, como profesor de FP y trabajar con empresas y demás y llevar a los alumnos, hay una cuestión que nunca se habla. Todos estamos quejándonos como profesores y como padres y también como empresas del bajo nivel que tienen los chavales al empezar a trabajar. Bueno, eso tiene solución. Lo que no tiene solución es ¿qué hacemos con la formación de estos chicos? Porque es que va a llegar un momento en que se tienen que enfrentar, les guste sí o no la civilización en la que están o a la que les quieren cambiar, tienen que comer, tienen que alimentar una familia. Van a ver que su vecino, que es de su misma edad, lleva un coche, tiene familia, tiene una casa y él no. Y la única diferencia es que el otro estudió y él no, y también va a querer lo mismo que él. Esto es una idea de toda la vida. Entonces, desde las cualificaciones, desde las competencias, esto no se puede olvidar. Seguimos en un sistema educativo que en el fondo, y muy en el fondo, no solo es teórico, no solo es formar a una persona, es formar también en parte un trabajador. Luego pues habrá gente que escriba, que se dedique a las bellas artes, a otro tipo de cuestiones muy interesantes, pero no podemos olvidar la realidad, que la inmensa mayoría va a acabar en un tejido productivo en el que no estamos preparando bien a la gente. Entonces, familia, involucración de la familia y luego cómo hacemos que la educación pueda equiparar a todos y dar las mismas oportunidades. Gracias. A ver, creo que había otra pregunta más. Vamos a dejar que la siguiente pregunta y luego les daré turno a Miguel Ángel y a Fermín, un minutito cada uno para poder cerrar la mesa. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Eva Torres, secretaria de Vox Zaragoza. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Fermín. Gracias, Santiago, y al grupo parlamentario por esta jornada sobre educación. A mí me gustaría especialmente, Miguel Ángel, poner en valor la labor de los padres, que nunca ha sido tan necesaria como ahora. Porque cuando nuestros hijos, que en muchas ocasiones hablamos de alumnos que tienen 10, 11 y 12 años, llegan a casa y te dicen que han recibido una charla en la que ha venido la Casa de la Mujer y ha presentado al hombre, al alumno, como agresor prácticamente y a la alumna como víctima, pues ahí tienen que estar los padres y tenemos que estar en casa para, de alguna manera, compensar y contrarrestar todo
todo este adoctrinamiento, que no es otra cosa que adoctrinamiento. O cuando nuestros hijos vienen y nos cuentan que han tenido una charla sexual en la que equiparamos las relaciones homosexuales a las heterosexuales, que no estoy diciendo yo con esto, ni estoy criticando, ni hay que hacer demonizar, ¿no?, las relaciones homosexuales, pero desde luego no hay que concederles una naturalidad que casi incentiva. Entonces yo creo que es fundamental la labor de las familias. Y os oigo hablar y digo, ¡jo!, pero qué optimistas, ¿no? Y eso que hay crítica, ¿no?, en vuestras palabras, tanto en la tuya, Miguel Ángel, como en la de Fermín. Pero digo, ¡jo!, pero qué optimistas. Yo sí que veo adoctrinamiento. ¿Fracaso? Pues hombre, la educación es la herramienta y el instrumento por el que se educa a las futuras generaciones, a nuestros futuros líderes, a los que van a gobernar nuestro país. Y desde luego que se está haciendo un adoctrinamiento desde pequeñitos. Y si los padres lo teníamos complicado, con la nueva ley de la LOMLOE, ya no sé cómo lo vamos a hacer, porque efectivamente los principios y los valores ya van a brillar por su ausencia. Ahora vamos a trabajar unas supuestas competencias, capacitaciones, que lo van a hacer nuestros hijos de manera transversal en todas las asignaturas, trabajando por equipos, porque da igual qué capacidad tengas o qué esfuerzo le pongas a ello, porque se trata, que lo habéis comentado ya, de igualar y de igualar por abajo. Es decir, todo aquello que hemos defendido siempre los padres, que hemos querido para nuestros hijos, que es la excelencia educativa, todo eso nos lo vamos a cargar. Bueno, llevamos años trabajando por lo contrario, pero desde luego con la LOMLOE vamos a poner esa guinda en el pastel. Entonces, yo quiero reivindicar como madre que soy, la labor de los padres. Creo que es fundamental. Por muy pequeñito que sea ese jardín, fundamental. Muchas gracias. Venga, pues Miguel Sí, Ángel, Fermín. Un segundo, bueno, no lo sé, Santiago. Iba a dar paso a la última pregunta. Yo quería referirme a Eva, porque más la pregunta que ha hecho ella a lo mejor es más objeto de contestación de la segunda mesa, que es precisamente el adoctrinamiento en los currículos. Es por si queréis atender a la última pregunta, y a Eva la emplazo para que le contesten en la siguiente mesa. Es más que porque se centra el tema ahí. A ver, que vamos ya a cerrar la mesa. Simplemente hemos dicho, ¿quedaba alguna pregunta o qué? Pero muy rápido, y así ya les damos el paso a ellos. Muy rápido. Yo soy José Luis, me dedico también a la educación, y después de las últimas intervenciones me gustaría llevaros la contraria a todos. Me ha encantado la charla que ha dado Miguel Ángel, y él ha hablado claramente, y de hecho nos estamos centrando únicamente en el adoctrinamiento y en los contenidos. Yo creo que no tenemos que ir por ahí. Nos estamos centrando en el contenido, y el problema que tenemos en la educación es la forma. Él ha nombrado a Kant. Tenemos que hacer que nuestros estudiantes, nuestros hijos, la juventud sea capaz de pensar por sí misma. No nos tiene que preocupar que en las aulas les adoctrinen o les enseñen una u otra doctrina o forma de pensamiento. Si nosotros hemos sido capaces de que nuestros hijos, de que la juventud piense por sí misma, ellos mismos serán capaces de discernir qué es lo correcto y qué no es. Por lo tanto, siento discrepar, no sé si compartís esta opinión conmigo o no, pero en esta charla, según ha ido avanzando, hemos entrado en el juego, en ese juego del que hablaba Miguel Ángel, de centrarnos en lo genérico y olvidar al alumno en sí. Bueno, no sé si has discrepado de mí también, porque es que has discrepado de todos, pero me ha sonado muy afín a lo que yo decía, y tampoco sé si eso implica que es que todos estaban contra mí y no me he dado cuenta. Sí que es obvio, por ejemplo, que sí, a mí me parece bien que los padres hagáis de buenos padres, porque es lo que hay que hacer, y que, me refiero ahora a Eva, y que digáis, somos súper importantes, que tenéis que pensar eso, que sois súper importantes. Pero me temo que, igual que tú eres madre en este caso, perdón, no pretendía hacer ninguna implicación, queer,
Igual que eres madre de tus hijos, hay madres y padres de sus hijos que piensan justo lo contrario que tú y que están encantados con las clases que reciben. Y luego hay otros que les da igual. Y luego hay otros que, aunque no les da igual o no les daría igual si pudieran ocuparse de ello, no tienen tiempo para ocuparse de ello. Esos tres grupos juntos me temo que son muchísimos más que los que piensan como tú. Entonces, si nos centramos en los que piensan como tú y en los que protestan, que tenéis que hacerlo y que no... O sea, me parece perfecto que preguntéis a vuestros hijos qué es lo que le han dado y lo habléis. Por Dios, ¿cómo no me va? O sea, es el ideal, que habléis con ellos y digáis, oye, pues eso no es así, y que miréis sus libros de texto y que miréis sus lecturas que hacen aparte. Me parece, es lo que tenéis que hacer como padres. Pero si nos centramos aquí, que estamos en una institución política, nos centramos en eso como el bastión desde el cual vamos a recuperar una educación como tiene que ser en España, estamos adoptando una estrategia, lo siento, perdedora. Por lo que he dicho, porque incluso a nivel de padres sois minoría. Son muchos más los que suman, los que no tienen tiempo para hacer eso, los que tienen tiempo pero están de acuerdo con eso, o sea, que lo van a reforzar, y los que no se enteran. Entonces, esa no debe ser la estrategia en un discurso y en una institución política. La estrategia tiene que ser qué queremos hacer de nuestro país, qué queremos hacer de la educación. En realidad, el discurso lo lleváis a lo familiar, que me parece perfecto, pero a mí no me han llamado para hablar de la familia, de la que sé muy poco. Me han llamado a hablar de la educación, de la que sé un poco más. Y en términos de educación, la apuesta, en mi juicio, tiene que ser ambiciosa. Y desde la política tiene que ser ambiciosa, y la política tradicional del liberal conservadurismo, que se ha mantenido durante toda la Guerra Fría y que todavía algunos mantienen, de vamos a proteger a los míos y los demás ya, bueno, pues pero al menos los míos estarán protegidos, es errónea. No estarán protegidos, serán minoría. Tus hijos, si no luchamos en el ámbito público, tus hijos, que estoy seguro que estás educando de manera excelente, serán minoría y padecerán que en el resto del mundo las cosas van por otro lado. Por tus hijos, pero no solo tus hijos hoy, sino tus hijos del mañana, hay que luchar la batalla por el país. Fermín, estamos de acuerdo, de hecho tú la luchas más porque estás en política y yo no. O sea, que si es que en el fondo estoy haciendo un discurso pro-política, por dar la batalla política. Sí, claro. Bueno, a ver, muy brevemente. A ver, el sistema, vamos, yo creo que es muy claro, el sistema económico determina la cultura. Si estamos hacia un sistema económico globalista, normal que predomine y que tengamos una cultura globalista. O sea, quizás hay que ir a enfrentarnos contra el sistema entero y no solamente contra un trocito de ese sistema que es el tema educativo. El compañero de formación profesional, Carlos, sí. A ver, tenemos un problema con la formación profesional. Bueno, tenemos muchos con la formación profesional. Uno de ellos, que yo creo que es el principal, que nos están llegando a los ciclos medios chavales que hace 5 años nos llegaban a la formación profesional básica. Y eso es una realidad. No acaban la titulación. Y es muy caro, es carísimo mantener en funcionamiento una titulación de formación profesional, y tenemos el problema de que muchos chavales no acaban, y no acaban por un motivo académico, sino que no acaban pues por problemas sociales, familiares, etcétera. Quizás hubiera que pensar que no todas las familias son las que acompañan, ayudan, sino que hay otras familias pues con problemas desestructuradas. Quizás una figura de, no sé, de trabajo social, de intervención en las familias, intervención sociocomunitaria, ese tipo de especialidades que falta en la enseñanza, quizás estas familias y estos alumnos la necesitan. Esto es una reflexión. Eva, respecto a la familia, y contesto lo mismo que el compañero de Teruel, papel fundamental de la familia. Tenemos un problema en algunas familias y es que los chavales están muy ocupados. Las actividades extraescolares, el inglés, el judo, el fútbol, y los padres y las madres también. Estamos muy ocupados con nuestros trabajos, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que buscar ahí unos espacios de estar con nuestros hijos, pues irnos de excursión, irnos a algún sitio. Hay que buscar unos espacios para hablar de las cosas importantes. Y el compañero de Teruel, respecto a qué hacemos con esos chavales que van con la bandera de España, cómo podíamos hacer algo con ellos. Hombre, no se pueden afiliar, pero claro, en Vox tampoco podemos montar un sindicato. Y acaba de salir aquí nuestro compañero. Quiero decir, quizás sí que podamos organizar asociaciones o fomentar que haya personas próximas a nosotros que monten asociaciones de tiempo libre en las cuales pues
además de excursiones, podamos dar algún tipo de formación. No sé, lo lanzo así como una posibilidad. Bueno, hasta aquí, Santiago. Bien, bueno, pues ahora ya nos hemos pasado ya más de 10 minutos. Agradecer a Miguel Ángel y a Fermín vuestro paso por aquí, por la Aljafería, por el grupo parlamentario. Os dejamos un pequeño recuerdo y ya sin más demora, pues damos por finalizada la mesa. Agradecemos también la presencia a todos vosotros.